Hay informaciones de último momento y tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos en Olivos. Las reuniones, las mediciones, el análisis de los casos del día. Son las últimas reuniones antes de definir mañana cómo va a ser la prolongación de la cuarentena. Ya se sabe que la cuarentena va a seguir, qué va a pasar en las restricciones al transporte. Nosotros les contábamos antes que el problema, hay algo en la cuestión del transporte que las autoridades de Ciudad de Buenos Aires, de provincia y del gobierno nacional están viendo que tal vez no nos están diciendo con todo el dramatismo la preocupación que tiene. ¿Por qué les digo esto? Porque la preocupación hasta ahora, la preocupación manifiesta era por las villas de emergencia, era por lo que pasa en los geriátricos, pero no por el transporte. Fíjate, Sole, que ahora la preocupación es por el transporte. Están viendo que esos desbordes en el transporte van a ser lo que pueden hacer aumentar un nuevo pico de contagio. Claro, porque en realidad el transporte no era problema mientras todo estaba muy acotado. Eran muy pocas las personas que salían. A medida que se fueron abriendo, sobre todo las actividades no esenciales, cosa que pasó la semana pasada, ¿qué ocurrió? Muchos trabajadores en provincia de Buenos Aires tuvieron que venir a sus trabajos en ciudad y el transporte subió. Por más de que se diga que la distancia social y todo esto, las imágenes muestran que no se respeta la distancia social, que hay personas paradas, cosa que teóricamente no se podía. Todo esto ocurre. Lo que dicen desde el gobierno es que la preocupación sigue estando puesta en el estallido de contagio de las villas de emergencia. Y ahí están intentando algunas cosas, los testeos, ya se sabe las políticas que van a reforzar. Pero ¿por qué está la preocupación en el transporte? Entre otras cosas, porque hay muchos más permisos, se calcula que el doble de permisos que quedaron flotando, permisos provisorios que nunca fueron cancelados y que la gente sigue utilizando para salir y para pasar los controles. Entonces, va a haber una caída de los permisos, va a haber que volver a sacar los permisos, atención con esto, con todo el engorro que esto tiene que ver, porque las páginas se cuelgan, se colgó en su momento la página de la FIP y se colgó la página del ANSES, se han colgado todas las páginas que tenían que ver con los pedidos, con las asignaciones, bueno, todo eso se complicó. Va a volver a pasar esto, esta es una de las preocupaciones. Y después, como contaba Mariano antes, no va a haber restricciones a la SUBE. A lo sumo va a haber con el tiempo algún código QR que va a ser necesario para poder viajar, pero no se van a anular la SUBE, porque si no esto generaría mucha bronca en la gente. De eso te hablábamos. Estas imágenes fueron registradas en trenes. Fíjate cómo hay un pasajero al lado del otro. Sí es cierto, y hay que marcarlo bueno también, todos usan barbijo, todos están muy atentos a higienizar sus manos con alcohol en gel, a tratar de no tocar superficies, pero la distancia social, si hay algo que nos repitieron y no cambió, ¿no? Porque en realidad muchas de las cosas que se dijeron al comienzo fueron modificándose. Hubo una que se mantuvo. La distancia social, claro, es la clave de que vos no te contagies. Pero esto que está pasando, que vimos dramáticamente esta semana, que los casos pasaron de 200 y pico, 300 y pico, 400 y ayer a 648, esto generó una gran alarma y sobre todo se agrega la preocupación por el transporte. Se va a convertir el transporte, como ya pasó en Madrid, en Nueva York, en Italia, el vector de contagio que haga estallar los casos. Esta es la preocupación y por eso van a venir restricciones al transporte automotor. En los puntos va a ser más difícil entrar a la ciudad, va a haber mayores controles de parte de las policías en el ámbito de la ciudad y del Gran Buenos Aires, y también el control al transporte público, porque la Argentina enfrenta este problema. No hay suficientes vagones de trenes, hay 63 trenes para toda el AMBA. Si las actividades están abiertas, obviamente, o es en transporte público o es en tu auto, en alguna manera, con alguna vía tenés que venir a trabajar. Muy por debajo, desde el gobierno, están empezando a filtrar un mínimo de información. Nada que ver con lo que ocurría al principio de la cuarentena, donde era mucha más abierta la información de lo que se venía. Lo que dicen es que se olviden las personas, por lo menos de Capital y AMBA, de que se van a habilitar nuevas actividades. Por más de que se hayan presentado protocolos, los que tenían esperanza de que la construcción. La construcción. ¿Te acuerdas? Estaba la construcción que salía, no va a salir. Volvemos a lo mismo. Hubo un sector de la economía que pudo recuperar, aunque sea unos pesos nada más para aguantar lo que viene, y hubo otro sector que no pudo, que está parado hace 2 meses. Hay presiones muy fuertes sobre Horacio Rodríguez Larreta para que vuelva a fase 2, para que las aperturas que hubo
no hay tanta preocupación por las salidas con los pibes. La preocupación más Los no está necesarios, puesta, los no esenciales. exacto, en los no esenciales pero hasta ahora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no va a retroceder, por lo menos es lo que se venía diciendo. Pero claro, mientras tanto van orejeando los números, porque ¿qué pasa si hoy vuelven a crecer la cantidad de contagios? Mariano, ¿qué más se sabe de las restricciones al transporte? Bueno, el tema de los controles. Yo te había hablado del tema trenes y subtes, ¿no? Donde va a haber controles de las fuerzas provinciales, federales, pero también hay que entender que en los colectivos, que es algo muy difícil de controlar, se van a realizar controles aleatorios. Ese es el transporte que nos estaba faltando con información en torno a cómo va a venir esta cuarentena súper controlada. Y atención, porque hay que insistir en la cuestión del transporte, porque el transporte es lo que afecta a todo el mundo, porque ya sea lo que viajan en transporte público, lo que viajan en el auto, todos van a sentir los cambios, al menos en Capital y Gran Buenos Aires, la semana que viene. Los que viajan en el auto, que van a tener que tardar más tiempo, que va a haber nuevos controles, porque van a tener que sacar nuevos permisos. Los que vengan en trenes, porque van a tener tal vez en algún momento, están demoradas esta cuestión de los turnos, pero hay una prueba piloto en el Mitre. Exactamente, a partir de la próxima semana. Miren estos números para entender cuando hablamos de el transporte con mucha gente viajando apilada en los subtes, en los trenes. Pasajeros por día en transporte, el 57% dentro del Gran Buenos Aires, el 24% dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 14% va desde el Gran Buenos Aires a la capital y el 3% es al revés, de Cava al Gran Buenos Aires. Y miren este otro dato, porque acá entendemos, ¿se acuerdan cuando se cayó estrepitosamente la cantidad de pasajeros en la primera etapa de la cuarentena, claro, un 97%? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. De un 97% prácticamente. Miren lo que ha pasado. Antes del 20 de marzo, 4.242.000 personas viajaban. En la primera semana de abril, ya acá, ¿no? Con la cuarentena circulando, 552.000 personas. En la primera semana de mayo, cuando ya se habilitaron otros rubros, más allá de los esenciales, 982.000 personas. Y hasta este miércoles, 20 de mayo, miren lo que ha subido, claro, a 1.055.587. Fíjate que el salto grande es en la primera semana de mayo. Claro. Que ahí sube 400.000 personas. Claro, y miren, de 3% que viajaban en los primeros días de la cuarentena, circula hoy un 25% y ahí, más. ahí está la cuestión. Lo que dice, por ejemplo, Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, dice: hay demasiados permisos de circulación. Por eso es que van a caducar los permisos y vamos a tener que pasar por el engorro de volver a tramitar los permisos, porque hubo permisos provisorios de un día, 2 días, que quedaron colgados en el sistema y quedaron activos. Esto también es un problema del sistema. Sí, también lo que se va a producir, Rolo, acá hay que detenerse también, es un mayor uso del auto particular. Porque Pero vos vas a estar obligado, si tenés un pequeño comercio, quizás, y que estás habilitado, quizás a habilitar una manera en que vengan los empleados. Van a desalentar el uso del auto. Claro, ojo, porque van a pedir permiso y viste que cuando se te empieza a demorar, empiezan a demorar en los controles, se desalienta el uso del auto. Perdón, y por la aparte demora. estamos suponiendo y estamos hablando de un universo chico de personas que tienen posibilidad de agarrar su auto y salir. Hay muchas personas que no tienen esta oportunidad, que no tienen auto propio, que cuando se pusieron a sacar los cálculos de lo que salía el peaje y la nafta, vendieron su auto. Mauro Gundín, estás ahí en Olivos, en medio de esta reunión con información. Te escuchamos. Sí, porque acabamos de poder tener acceso a lo que ha sucedido, de lo que han hablado en la reunión el cuerpo de expertos, los infectólogos con el presidente de la Nación, y las decisiones, por lo menos, de algunas cuestiones que se van a pulir y de otras que habrá ya mayores certezas. Como primera medida, se va a intensificar, se va a endurecer el plan detectar en los barrios vulnerables. Allí se hará a partir del lunes exámenes y testeo más exhaustivos de lo que se vinieron haciendo en el último tiempo. Esto ya es una certeza. Claro. También ahí te detengo un cachito, humano, Mauro. Espera, ahí te detengo un cachito en la cuestión de los testeos en las villas. Porque hasta ahora el sistema que venían haciendo era de ir y preguntar casa por casa. La gente veía que te venían a preguntar, contestaba que no tenían fiebre, que no tenían tos, que no tenían nada.
porque tenían miedo a una posterior estigmatización. Ahora deben haber cambiado el sistema. Yo no sé si ya empezarán a utilizar el test criollo, que es bastante más seguro, o si harán algún otro método para que la gente no se sienta señalada por el vecino Claro. si tiene síntomas, o directamente testearán a todos y listo. Esa palabra que utilizaste vos, Rolo, estigmatizar, fue justamente la que se usó en la mesa de trabajo, ¿sí? En este diálogo que mantuvieron hoy por la tarde aquí en Olivos. Y que el discurso sea uniforme para que nadie se sienta justamente estigmatizado. También se habló de un endurecimiento bastante rígido de lo que será los transportes, el acceso a la capital federal y luego cuando la gente tenga que salir a la provincia. Está todo Sí, muy y ahí te detengo otra vez. a lo que es... Ahí te detengo otra vez. Sí. Y recordemos que hace 2 días esto era el motivo de debate, digo debate por utilizar una palabra suave, porque fue motivo de pelea entre algunos intendentes y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, porque le decían: nosotros queremos que vaya menos gente a trabajar porque en la ciudad hay más circulación del virus, y cuando vuelven a dormir a conurbano pueden venir contagiados y acá terminar repartiendo el virus en esos días cruciales hasta que manifiestan los síntomas. Entonces, es el único punto de acuerdo que encontraron: bajar la circulación para que todos se queden tranquilos en las dos partes. Exactamente, y volverán a ser muy rígidos todos los papeleos que se presentaban en los accesos, ¿sí? a la capital federal. Cuando ahora uno pasa ve que tal vez no son tan férreos No están. esos cacheos policiales. Sí, Exactamente, a ver, no están, de Mauro, hecho, por ejemplo, en varios... Al comienzo de esta cuarentena vos frenabas el auto, y era a todos los autos, por supuesto, y se tomaban el trabajo de leer cada uno de los papeles, de comparar exactamente con los datos de domicilio, de tu DNI. No era algo que se hacía una miradita y listo, era muy exhaustivo. Últimamente no están registrando nada. Ahora, si bien, como vos decís, se van a agudizar los controles, hay también que permitir que se actualicen estos papeles en tiempo y forma, que no estés una semana Que no se probando hasta cuelguen que las te deje. páginas, claro. Estuvimos 10 días con la última actualización de permisos tratando hasta que se activó. Volverán esos controles a los principales accesos, volverán los controles también así de rígidos a las cabeceras, tanto en los trenes como en los subtes, y también se verá de qué manera se podrá llevar a cabo esto en lo que respecta a el viaje mismo de los colectivos, que es el foco más importante que, según los infectólogos hoy, le decían al presidente. En este contexto hay que decir 2 cosas también que están pasando en estos momentos. Sigue la reunión con Sergio Uñac, Cafiero, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, Uñac y Catopodis. Por ende, la comunicación con los gobernadores que iba a ser una vez culminada esta reunión se pasó para mañana a la mañana. Sí, esta charla van a ser telefónicas y se van a dar a primera hora del día de mañana. Y mañana, a priori, a las 19 horas, conferencia de prensa aquí en Olivos con Rodríguez Larreta y con Kicillof. Es decir, nuevamente el presidente de la Nación, el jefe de gobierno porteño y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Unión. Claro, Mostrar unión. Después de todos los cortocircuitos necesitan mostrarse juntitos. Es que también todo está relacionado y por eso quieren dar un mensaje de unión y de un trato por lo menos unificado, porque está todo circunscrito al AMBA. El 90% de los casos que hay hoy en el país está en el AMBA. Entonces, eso depende de Larreta, de Kicillof, del presidente, y ese es el mensaje que quieren dar Mauro, nuevamente mañana aquí. Imagínate, Mauro, con la ansiedad que deben estar esperando las cifras que se van a conocer ahora, en minutos, porque las de ayer provocaron un escalofrío en todo el mundo. Veníamos de 400, que ya era mucho y era el récord, y en un solo día saltó a 648. Entonces, ahí hay la manera en que la curva se está soltando. Eso es lo que están siguiendo hora por hora y muy preocupados los funcionarios. Me parece que por eso también espera el sábado. El presidente, acordate que la otra vez el anuncio fue más tranquilo, ya había una previsión de lo que iba a pasar, solo se estaba en discusión qué cosas se iban a abrir. Fue un viernes. Exacto, ahora se está discutiendo al revés. Si hay que cerrar más en función del contagio de los números,
Digo, está muy caliente y muy minuto a minuto la cuestión. Sí, y con respecto a esto también son conscientes que en los próximos días seguramente el caso de contagiados aumentará a partir de esto que les mencionaba anteriormente, la rigidez con la que los testeos se van a realizar y se van a agudizar a partir del lunes en los barrios más populares. Entonces, Bien. son conscientes que a partir de esto comenzará incluso una curva ascendente. Mauro, ya volvemos con más novedades a Olivos. Claro, todo esto se está dando. Mayor cantidad de casos, con una cuarentena que se extiende mucho en el tiempo, ya no hay plata en el bolsillo de nadie, con la llegada del frío. Y con Una combinación primeros difícil. síntomas de agotamiento de una parte de la población. Totalmente.